Muy buenos días. Soy Juan Carlos dos Santos, director de la licenciatura en música de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, la querida FADA UNA. Es un placer darles una cordial bienvenida a este ciclo de conciertos virtuales y conversatorios y conferencias que realizaremos esta semana docentes y estudiantes, así como egresados, en conmemoración de los 131 años de la Universidad Nacional de Asunción, la UNA. Sean todos muy bienvenidos. Asimismo, compartimos con ustedes el saludo del decano de la FADA, el profesor arquitecto Ricardo Meyer Canillas. Hoy, acá, en el escenario vacío de la FADA, damos inicio a este ciclo de conciertos en homenaje a los 131 años de la Universidad Nacional de Asunción. Es el homenaje de la licenciatura en música de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte para nuestra querida Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias, señor decano, muy amable. La universidad, como sabemos, tiene tres pilares fundamentales sobre los que gravitan principalmente sus actividades: la enseñanza, la extensión universitaria hacia la comunidad y la investigación. En nuestro país, la investigación es categóricamente una deuda pendiente y la educación no escapa de esa realidad. La UNA, sin embargo, comprometida con esta tarea, está velando por aportar sus mejores esfuerzos. La ardua tarea de investigar en el campo de la música en el Paraguay se hace aún más difícil por las aún escasas fuentes bibliográficas, la incipiente producción de materiales académicos que solo nos anima a cambiar esa realidad trabajando de forma continua y sistemática. Así es como nos atrevemos a decir que desde la FADA estamos aportando nuestro granito de arena con producciones muy importantes de docentes, de trabajos de investigación de los estudiantes, que pueden colaborar significativamente a difundir el conocimiento científico y a universalizar los trabajos del ámbito de la música del Paraguay. A ese respecto, muy gratamente, ofreceremos en pocos días el acceso digital a un tesaurio en el que los diferentes trabajos finales de grado, comúnmente llamados trabajos de tesis, de los primeros 40 egresados de nuestra carrera, cumpliendo el compromiso de entregar a la sociedad los resultados de una educación pública abierta, pluralista y comprometida con la comunidad académica que investiga. Bien, así es como iniciaremos este ciclo con un interesante conversatorio, reflexiones sobre la producción académica musical en el Paraguay, a cargo de docentes de la carrera, los profesores Pedro Martínez y Nicolás Ramírez Salaberry, a quienes saludamos. Nos acompañan en esta jornada la profesora magíster Azucena Araujo, coordinadora académica de la carrera, y la profesora economista Tania Fernández, docente de la carrera. Ellas podrán moderar el chat y dar lectura a las preguntas que posteriormente tendrán lugar de parte de todos quienes estén interesados en este tema, una vez concluido el conversatorio. Buenos días a todos, señor decano, estimados docentes, queridos estudiantes y público en general. Soy Azucena Araujo, les doy una muy cordial bienvenida. Gracias por participar de este conversatorio, como bien decían, sobre la producción académica musical en el Paraguay, a cargo de estos tan queridos profesores. Brevemente quisiera presentar la hoja de vida de ellos. Pedro Martínez es guitarrista, compositor e investigador paraguayo.
licenciado en música por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de Foz de Iguazú, Brasil, formado en el curso de Música Popular Brasilera, MPB, Jazz del Conservatorio de Tatuí en São Paulo, Brasil. Su labor artística como compositor está directamente conectada con su labor como investigador, en la cual desarrolla un trabajo de pesquisa sobre las expresiones populares musicales de tradición oral del Paraguay y América Latina. El profesor Nicolás Ramírez Salaverry es docente encargado de cátedra de la licenciatura en música de la FADA UNA desde el 2019. Es magíster en música, musicología, etnomusicología por la Universidad Estadual Paulista. Graduado asimismo en dirección orquestal y coral por la Universidad de São Paulo, la USP. Obtuvo beca de estudios en educación musical en Japón en el 2004. Es profesor superior de teoría y solfeo por la Escuela de Música Maestro Herminio Jiménez. Entre otros trabajos en el área, también es docente en otras instituciones musicales del país. Así que muchas gracias, queridos profesores, y adelante. ¿Qué te parece, Nico, si arrancamos entonces con la cuestión de Boebner? Perfecto, perfecto. Estoy acá, a mí siempre me gusta ya mostrar la referencia bibliográfica, este libro que me parece un puntapié inicial también en los registros de los trabajos que estamos teniendo en Paraguay. Podemos revisar, por ejemplo, las bibliotecas que hay en el Paraguay y también un trabajo de bibliografía sobre la música en el Paraguay que hizo el maestro Luis Arán en su diccionario La Música. Y ¿qué llama la atención? Que él mismo en su formación de médico, Juan Max Boebner se forma como médico en Alemania y termina su formación en Buenos Aires, regresa al Paraguay en 1929. Pero desde chico, él nace en 1899 y desde chico tuvo esa formación, tanto musical y cuando va a la facultad, medicina. Y al volver, él se destaca en los dos ámbitos y tal vez esa formación científica dentro del área de medicina le ayuda a tener una visión más académica, vamos a decir, en cuanto a su producción musical. Él compone también, hace referencias en su libro, el maestro Sarán, que principalmente le buscaba materiales didácticos en sus composiciones. Entonces, tal vez si él pensaba principalmente como alguien que está desafiándose a traer una sonoridad totalmente nueva, diferente, capaz él iba a perder ese link, que podemos decir, con la educación en Paraguay. Entonces, su repertorio yo creo que podría ser mucho más complejo, pero él tuvo vamos a decir, una elección de transformar ese material que él podía producir como un material inclusive didáctico, materiales pianísticos para conjuntos de orquestal, ¿verdad? Acá tengo dos partituras que ya me gustaría mostrar. Una que es de canto, se llama Kiyu, y es para canto y piano, y también de la suite guaraní, donde está el abaguatá también. También tenemos Nostalgia guaraní, abaguatá en piragua. Y llama la atención cuando él escribe, o por lo menos en esta edición que tenemos de Ricordi, de 1946, la guarania de él está escrita en 3x4. Llama la atención, ¿verdad? Que él también, a ver si muestro ya esto, que me parece interesante. Está escrito guarania, no sé si esto es el editor que lo coloca de esa manera, pero podemos ver acá que está la marcación en 3x4. Y cuando Boebner, en su libro de Músicas y Músicos del Paraguay, publicado en el 56, él dice, la guarania de Flores está escrita en 3x4, 3x8, 6x8, o sea, él es uno de los primeros que dice, ok, la guarania, cuando tenemos el tiempo de guarania, y eso es algo muy interesante, el tiempo de guarania es 6x8, principalmente. Pero cuando pensamos en la guarania sinfónica, que proponía también
maestro José Asunción Flores, podemos pensar que él tenía ese punto de referencia importante, pero en sus movimientos iniciales lentos y en pasajes o en momentos de, vamos a decir, links o puentes, ¿verdad?, que se suele decir, utilizaba otras marcaciones rítmicas, lo que no quiere decir que la guarania no pueda o deba ser solamente, o sea, vuelvo a decir, cuando tenemos tiempo de guarania es 6/8 siempre, pero lo que predomina, como dice Boetner, es la idea del 3, ¿verdad? Del 3 tiempos por pulso. Bueno, eso hablando entonces sobre la importancia de Juan Max Boetner para nuestra producción académica. Él escribe también un libro sobre la danza en el Paraguay. Hace uno de los primeros trabajos también sobre investigación en música indígena. Y tal vez él podía haber tenido un destaque mayor, pero también tenía su principal objetivo, o entre sus tantos objetivos, la parte de la salud en Paraguay, desarrollando estudios sobre fisiología, la tuberculosis, o cuestiones también relacionadas con cuestiones pulmonares y respiratorias, ¿verdad? Es eso. Entonces, tal vez necesitamos rescatar más esa figura del académico Juan Max Boetner para consolidar hoy nuestro estudio en el aspecto académico musical. Llamó la atención también en esta pequeña investigación que estuve haciendo sobre este tema, que en el 2018 el Ateneo Paraguayo hace un lanzamiento de un centro de estudios y le da el nombre de Juan Max Boetner, ¿verdad? Y quien está liderando ese trabajo es el maestro Lito Barrios. No sé, es por ahí. Creo que hay mucho por ser estudiado, ser editado, sus partituras, que tengamos como una referencia muy importante para nosotros en nuestras investigaciones. Y bueno, no sé si hablo más sobre Juan Max Boetner o pasamos ya al próximo tema, Pedro. Seguimos, sí. Lo que te decía es, como tenemos otros asuntos también tratar de ver. Yo creo que la importancia de Boetner es eso, ¿verdad? Como algo inicial, ¿verdad? Así como varios que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Algo que es interesante también, ya siendo en eso con lo que puede ser de las instituciones, ¿verdad? Podemos ver que como esos primeros trabajos de investigación porque personalmente existe una diferencia de producción de conocimiento de lo que es recopilación de datos también, ¿verdad? Que eso hay una confusión, yo creo, ¿verdad? Pero después, más adelante, creo que podemos hablar de eso. Yo considero que existe una diferencia muy amplia entre eso, ¿verdad? Y hay una confusión y existe una especie de no sé, endiosamiento de ciertas recopilaciones como producciones totalitarias, digamos. En fin, pero lo que sí me llama la atención es que siempre estos trabajos fueron independientes, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra, creo que el asunto de lo que hoy podemos tratar también como segundo tema, es la cuestión de la importancia de las instituciones, como son las universidades nacionales que hoy tienen una licenciatura en música, ¿verdad? Como es el caso de la UNE en Ciudad del Este, la UNA en Asunción, tenemos la UNCAS también, ¿verdad? Tenemos UNVES en Villarrica y está el CEMTA, ¿verdad? De universidades cuya función es la producción de conocimiento, ¿verdad? Entonces creo que por ahí es una cuestión importante también de quiénes somos parte, tanto como docentes o como alumnos, la importancia y el deber que tenemos al estar dentro de esas instituciones, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que estar en una universidad, claro que uno va aprendiendo, va adquiriendo conocimientos, pero también debemos producir, ¿cierto? Debemos reflexionar y esa producción de conocimiento también más adelante, en el último punto sobre la producción, la investigación artística, vamos a hablar,
es súper amplia, ¿verdad? No tan rígida y formal en el sentido de lo científico duro, por decirlo. No sé qué opinas vos, Nico. Sí, yo creo que los dos trabajos son importantes. El primer trabajo que hace una recopilación, como dijiste, uno primero trata de ver el estado de la cuestión, ¿verdad? El estado de las cosas, en qué situación estamos, ¿verdad? Creo que el libro de Saúl Gaona, también, ahora no me acuerdo el nombre del libro, pero fue publicado hace pocos años. Yo creo que es un libro muy importante también porque muestra el Paraguay hoy, cómo está funcionando sus actividades musicales y todo eso, ¿verdad? Y ahí es muy importante materiales como ese, y claro que también tiene sus reflexiones, pero de repente también dar espacio a esos, creo que ese también es un material que está planteándose la segunda cuestión que dijiste, la reflexión. Quiero nomás decir que también necesitamos una inversión mayor, como dijiste, institucional inclusive, en que esa capacidad de reflexión sea también remunerada, ¿verdad? Yo cuando estoy haciendo algún trabajo pienso, ok, me llevo cuántas horas, 15 horas hacer este trabajo. Si hubiera dado un precio sería tanto, ¿verdad? O sea, cuesta. Un trabajo de producción intelectual cuesta tiempo, y tiempo sabemos que cada vez tenemos menos, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo. Entonces, remunerar inclusive los trabajos académicos en sentido de investigación. Claro. Y una vez así podemos cuantificar un poco más también y exigir más también, ¿verdad? Exigir más también de esos trabajos que están trayendo principalmente la reflexión. Y cuando traemos la reflexión, que me parece un punto súper necesario, importante y necesario, es casi hacer una filosofía. No estoy diciendo vamos a hablar sobre el aire, el viento, no. Es filosofía en el sentido, ¿qué es nuestra música paraguaya? O eso que estás planteando, los mitos fundacionales que tenemos dentro de la música paraguaya. Hay otras cosas que podemos mirar. O sea, uno tiene que parar para pensar. Dice que Sócrates, según Platón, ¿verdad? Dice que Sócrates paraba en un punto y quedaba pensando por horas. Tal vez no hacemos eso, pero sí nos agarramos de repente haciendo pausa en todas las actividades para plantearnos ideas nuevas, condiciones nuevas, posibles respuestas, y ese camino muchas veces todavía es poco valorizado. Sí, muy importante eso que decís, Nico, para los alumnos principalmente que están viendo esto, o la gente que está iniciando o acercándose, es importante que entiendan que el trabajo de investigación es un trabajo tal cual, como le decimos, ¿verdad? Así como dice Nico, es importante. También en cuanto al nivel de producción, es importante también porque a medida que vamos produciendo, también vamos a poder exigir, ¿cierto? CONACYT es un espacio que no plantea a las artes aún como un espacio para apoyo, ¿cierto? Entonces es fundamental que sigamos, así como decían, produciendo, mostrando trabajo, pero ir también profesionalizando en el sentido de la remuneración, porque si no, nos institucionalizamos, pero seguimos igual que cuando estaba Boedner y las personas que hicieron en su momento inicialmente, es como hacerlo por el amor a la casaca, ¿verdad? Y no es posible esto, ¿verdad? La producción de conocimiento que realizamos en artes y en específico en música, que nosotros es nuestra área, es un trabajo y exige tiempo, exige conocimiento, entonces debe ser remunerado, es un asunto importante y de tener en cuenta siempre y también de defender eso, porque mucha gente cree que aún reflexionar sobre música o investigar sobre música o en artes en general es como que no tiene un valor en sí, ¿verdad? Por el hecho de ser arte. Así mismo. Y ahí nosotros conseguimos también colocar en perspectiva todo lo que ya se hizo, ¿verdad? Y fue en pos de, bueno, en el futuro tal vez esto esté más organizado, más
institucionalizado. Quería mostrar también este librito que me parece de cabecera, es chico, pero es de Diego Sánchez. Del 2000, de Diego Sánchez. Él también ahí está mencionando, ok, sí, estamos teniendo muchas cosas interesantes, pero todavía nada muy organizado en cuanto a la investigación musical. Necesitamos institucionalizar eso, ¿verdad? Es algo que realmente, por la producción que estamos teniendo artística hoy, es casi como un muro de contención ya que está por abrirse, ¿verdad? Hay mucha producción artística, a eso quiero referirme, hoy en Paraguay. Hay cosas muy, muy buenas que están siendo mostradas de a poco y tiene que acompañar esa producción que está habiendo con una reflexión académica. Claro. Y hacer la reflexión académica muchas veces también está relacionada con no solamente tener el conocimiento, una metodología de investigación. Eso es el punto inicial para saber, bueno, es por esta ruta que tengo que ir, es como señales de tránsito, vamos a decir, ¿verdad? Acá tengo que, cuando quiero girar a la izquierda, la señal y cosas así. Y entonces, una vez que tengamos esos elementos como estructurantes, ahí sí tenemos que colocar que la creatividad, la imaginación, las ideas. Y para poder expresar las ideas necesitamos espacios de conversación o conversatorios, espacios abiertos, un foro amplio, donde alguien tiene una idea, sin temor la expone, y el otro puede estar totalmente en contra de esa idea, y sin temor también va a tratar de rebatir la idea. Ese es uno de los principios, ¿verdad?, de la refutabilidad a una idea científica. No sé si es así exactamente el nombre, pero es Popper el que coloca eso como base, ¿verdad? Para ver si realmente una idea se sostiene o con otro argumento rápidamente no se puede sostener. Y entender que cuando decimos una idea que se sostenga, es una idea que pueda basarse o pueda tener fuentes de referencia lógicas, coherentes, en las que uno puede establecerse y a partir de ahí apuntar nuevas cosas. Pues tampoco podemos caer en creo que y solamente creo que. Por eso, a mí me gusta andar con los libros porque digo, no soy yo, es fulanito, ¿verdad? Perdón, no quise mencionar al diccionario, pero es otro intelectual que está pensando sobre eso, que ya lo propuso. O sea, es difícil que surja una idea nueva. Capaz se nos ocurre algo, como ya escuché también hace poco sobre un profesor hablando sobre composición, capaz se nos ocurre algo y a otros ya se les ocurrió también, pero ahora lo que nosotros podemos es poner nuestra persona dentro de ese aspecto. Y si puede servir como un ejercicio, es cada vez que hacemos una lectura, cada vez que hago alguna actividad en mi día a día es, ¿qué entiendo yo por eso? Y muchas veces, cuando yo consigo saber qué entiendo yo por eso, muchas veces no manifestamos. O sea, escucho a alguien, menciona algo, yo concuerdo, pero no digo que concuerdo. Tampoco ahí se cierra la comunicación. La comunicación se cierra cuando escucho algo, puedo concordar, puedo no concordar, o puedo todavía no tener una opinión cerrada sobre eso. Pero es importante hacer inclusive esa manifestación. Por ejemplo, ahora estamos en este foro, y si de repente decimos, hay preguntas, y todo el mundo dice, no hubo, no cerró la idea del diálogo. Uno tiene que sentirse instigado a querer decir si concuerda o no, o si todavía no tiene una opinión formada sobre el tema. O sea, es un ejercicio. Es un ejercicio. Yo estoy incitando, por ejemplo, bastante a los alumnos que si vamos a estudiar un material que está cerrado y no permite hacer otras comparaciones o relaciones, estamos limitándonos. Hay que abrir la posibilidad. Es yo que creo sobre eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí podríamos conectar con el otro asunto que habíamos hablado, ¿verdad? De charlar un poco sobre la idea de mitos fundacionales en la música paraguaya. Y ahí yo me refiero no solo con la música tradicional paraguaya, sino también con la cuestión, ¿verdad? De la música en general en el Paraguay, ¿verdad? A mí me parece súper importante todos los trabajos de recopilación, biográficos que se hicieron, ¿verdad? Pero muchas veces, hoy, en el 2020, hoy con universidades, hoy con tanto material, no tenemos ese ejercicio o esa práctica del pensamiento crítico. Porque si vamos a hablar ya desde una reflexión crítica, básicamente mucha gente se basó en lo que dijo Boedner y se repitió por siempre. Entonces tenemos un problema serio ahí de enyesar, dejar rígido o como palabra absoluta ciertos libros o ciertos pensadores o lo que sea, y muchas veces esos pensadores no eran músicos de práctica y tampoco eran muchas veces músicos con una reflexión amplia y una formación académica. Me refiero, no, porque muchas veces se piensa que ser académico músico es saber contrapunto, armonía y tocar un instrumento, y eso es ser músico, es ser artista. Eso es importante diferenciar, que eso se lleve en otro plano, en otro aspecto del plano de la reflexión académica, etcétera, es otra cosa. Entonces yo creo que es importante reflexionar, permitirnos hacernos críticas a nosotros mismos, sobre todo, sobre lo que, a pesar de que hayan sido personas que para nosotros son importantes, fueron fundamentales para llegar a donde hoy estamos nosotros, donde estamos trabajando. Es importante revernos. Muchas veces esos escritos están atravesados por cuestiones personales, políticas, posicionamiento de poder, o nosotros estamos realmente en espacios de reflexión, estamos en universidades. Si en esos espacios realmente no nos permitimos esa reflexión crítica, creo que no vamos a conseguir salir de ese mito fundacional, ¿cierto? Entonces, es importante, nadie desvalida absolutamente, pero sí es importante. Un ejemplo claro que podemos tomar es en Argentina. Hubo varios, nadie se quedó con lo que dijo Carlos Vega. Básicamente pasaron 5 procesos de sistematización de comprender la música argentina tradicional. Primero se pensaba a nivel regional, ¿cierto? Por las regiones argentinas. Hoy en día se piensa en familias. Entonces, esos fueron planteamientos de diferentes músicos, de diferentes pensadores e investigadores. Y nadie dijo así es solamente o así. Fue cambiando y algunos siguen pensando de una manera, otros del otro, pero no podemos cerrarnos a una sola forma de entender. No sé qué opinas, Nico, de eso. Sí, me hace recordar la recomendación que decía la profesora Lía Vera en la posgraduación, que ella decía, nosotros acá intelectualmente, defendiendo nuestras ideas sobre lo que estamos hablando de música, podemos estar radicalmente en desacuerdo. Pero eso no quiere decir que termina acá nuestra discusión y salimos y tomamos un café juntos y conversamos de cualquier otra cosa, pero está todo bien, todo tranqui. Y eso realmente hace pensar, porque a veces uno piensa que cuando está con una idea opuesta al otro, se volvió su enemigo, ¿verdad? Vamos a pensar un poco así. Bueno, no hace falta dar ejemplos, ¿verdad? Pero me imagino nomás que confundimos bastante eso. O sea, tenemos que tener esa libertad también de decir, pero claro, la crítica también siempre estamos pensando que sea constructiva. Y claro, es en ese punto que estamos, ¿verdad? Entonces, tener esa tranquilidad de decir, esto viene con buena fe, en pos de seguir creciendo como institución musical, como país, como ciudadanos, y una vez que colocamos las ideas, después podamos estar tranquilamente hablando sobre otros temas, ¿verdad? Una otra cosa que me parece que hace con que eso quede un poco más
tranquilo, es cuando uno entiende que eso no va a afectar su actividad personal, ¿verdad? Es un poco fortalecer por eso mismo las democracias, ¿verdad? Porque uno tiene esa libertad con respeto de decir algo y ahí, ¿verdad? Eso no tendría que afectar a nadie en cuanto a su quehacer diario, vamos a decirle así. Totalmente. Va también en ese sentido. Una cosa como para ir redondeando, Nico, y entrando a las preguntas que me están diciendo que es importante que vayamos redondeando, ¿verdad? Para dar espacio a alguien que quiera hablar. La cuestión de la investigación artística, Nico, yo no sé si vos estuviste en contacto con esa reflexión, con ese debate que se viene teniendo. Yo siento que en Paraguay estamos en un momento de construcción del espacio académico a nivel artístico, ¿cierto? Pero es importante comprender que nosotros estamos hablando de artes, ¿verdad? Es súper complejo siempre esa cuestión de arte y ciencia, siempre existió esa discusión, ¿verdad? Pero ya existe un proceso de planteamiento de esta cuestión de la investigación artística, porque existe la investigación para las artes, que normalmente se habla más de un aspecto mucho más amplio, ¿verdad? Digamos, son investigaciones al servicio de la práctica, ¿verdad? Y investigación en las artes es como que uno está buscando herramientas o conocimientos para el proceso creativo o para el producto artístico final. Eso es importante entender, ¿verdad? Porque quiero ser más enfático nomás en esto para que se entienda también el que no comprendió. O sea, investigar, reflexionar sobre un aspecto en la música que te permita o te exija apoyarte en otras ciencias, como puede ser la filosofía, sociología, historia, etcétera, necesariamente no está apuntando a generar un producto o una herramienta para el proceso. Sin embargo, investigar, qué sé yo, técnicas de expansión en la guitarra o su procesamiento electrónico, ¿se entiende? Cuestiones que van a dar un producto artístico. Eso es posible. Y lo que yo creo también, existe una especie de rigidez a la hora de querer hablar de método científico en Paraguay, aún dentro del área de artes, ¿verdad? Todos entendemos que es una disciplina científica, ¿verdad? Que busca examinar operaciones invariantes, todas esas cuestiones, ¿verdad? Que ya lo vemos, sabemos, ¿verdad? Pero es importante entender que hace mucho, autores como Klimovsky consideran que no es posible tener un único método de investigación científica, ¿cierto? Y sobre todo cuando hablamos de la complejidad de arte, combinando con ciencia. Entonces, es importante entender eso, no entender el método científico y pensar que nosotros estamos trabajando una ciencia dura, nosotros estamos trabajando artes. Entonces, eso es súper importante entender, empezar a empaparnos de ese trabajo, entender, hablar desde la práctica musical, porque eso también es algo que sucedió mucho. Mucha gente en Paraguay habló de la música, no desde la música. Y es súper importante que haya gente que hable de la música de otros lugares, pero somos los músicos los que hablamos de música y tenemos mayor posibilidad de expandir eso, ¿verdad? Entonces, entender que la música no es solamente encuadrarla dentro de ese método científico, sino entender que es un método científico mucho más amplio, que cada espacio de reflexión, cada espacio, cada asunto permite varias divergencias o aperturas en una metodología. No sé qué opinas al respecto, Nico, si quieres decir algo. Sí, me acuerdo que estábamos trabajando con un profesor, etnografía de la música erudita brasilera, se llama, en 2016, estaba ocurriendo esa disciplina. Lo que sí que él decía, ok, estamos haciendo una investigación sobre música, pero algunos profesores criticaban en Brasil que la tesis no había una sola partitura. O sea, necesariamente cuando hablamos sobre música tiene que haber partitura. Y la respuesta, que vamos a hacer más corta, ¿verdad? La respuesta, no necesariamente. De repente no hace falta una partitura. Como dijo, y voy a citar acá al profesor Mito Sequeira, la partitura es, nosotros estamos caminando, pisamos
la huella que quedó de lo que ya caminamos es la partitura, o sea, es un registro de lo que ya se hizo. Y la partitura entonces también no tiene que ser una cosa rígida totalmente. Pensando en eso, en el aspecto interpretativo musicales, pero ahora volviendo a esa producción, la música es humana y también la ciencia dura, como decís. Por suerte, la música permite esa objetividad y esa subjetividad, y hay que aprovecharla, hay que aprovechar bien, ¿verdad? Esas dos posibilidades. Por último, me parece que entender la música también como interdisciplinaria, y eso también ya es la propuesta de la nueva musicología. Antes se pensaba, no, acá es etnomusicología, acá es teoría de la música, es solamente... ¿De qué estamos hablando al final? La nueva musicología está englobando como un aspecto, un fenómeno social, un fenómeno económico, psicológico. Hay un libro, que ahora no me acuerdo el título, tampoco el autor, perdón, pero un libro acá en Paraguay que habla de aspectos psicológicos sobre la música de Mitú, de Flores y Federico Avente, ¿verdad? O sea, gracias, por suerte, nosotros tenemos esta mayor amplitud y hay que sacarle provecho. Y última cosa que quería decir también, que hay que pensar que una investigación no necesariamente tiene que producir algo exacto, concreto, cerrado. Se sabe que cuando se hacen grandes avances, cuando se avanza bastante en un campo de investigación, es porque muchas pruebas no salieron bien, y eso ocurre. Entonces uno puede llegar a la conclusión con un trabajo, con una tesis de, bueno, esta propuesta inicial que teníamos no es válida. Y es un trabajo importante también que exista, ¿verdad? No pensar en la producción como algo comercial que sí o sí va a dar un rédito ahora, pero sí va a dar un campo mucho más amplio de reflexión. Nico, necesitamos ir encerrando y abrir las preguntas entonces con la gente. Muchísimas gracias. De esta forma estamos terminando esa realmente apasionante conversación que estamos construyendo todos, y vamos a pasar, porque el tiempo es siempre tirano, a la parte de las preguntas. Sí. Un participante dice, hasta el momento me gustaría saber dos cosas. ¿Cómo sería el camino para conseguir que los trabajos sean remunerados? Y segundo, ¿por qué creen que los estudiantes, específicamente en la FADA, no les genera interés el énfasis en investigación? Mi reflexión se basa en la mínima cantidad de egresados en este énfasis. Adelante. Nico, ¿querés responder? Camino para que sea remunerado. Yo creo que o una fundación o una ONG o una institución pública asuma y dé o edite una revista anual, o puede ser semestral, en la que invita a varios investigadores musicales del Paraguay, o puede ser extranjero también, hablando sobre un tema que sea relacionado, y que cuando haga esa propuesta para ser publicada, también sea remunerada esa investigación. Algo que puede ser difícil que todavía ocurra, pero por lo menos si tenemos ya esa revista y esas propuestas, yo sé que mucha gente va a participar todavía de forma gratuita, pero si por lo menos uno genera de repente un evento con eso, pagando los pasajes para el que quiere venir a exponer ese tema, o algo creativo que pueda ser como una contrapartida. Es siempre importante pensar una contrapartida. No hace falta por ahora ser económica, pero sí, de repente, imagínate, si te dicen, Pedro, te pagamos un disco, vas a grabar un disco, pero queremos que trates sobre los Mbuyá guaraní, que compongas a partir de las manifestaciones musicales de los Mbuyá guaraní o otras etnias que tenemos acá en Paraguay. Claro que uno haría si tiene esa ayuda económica también, ¿verdad? Entonces buscar cosas creativas por ese lado. Ahora, el interés, el énfasis. Yo creo que es natural no tener, al comenzar una graduación, es natural no tener un interés en la investigación. Porque cuando pensamos en una investigación en música, pensamos viejitos, casi ciegos,
en el polvo de la biblioteca, y diciendo, no voy a más tener una vida, ¿verdad? Social. Bueno, pasa que la investigación va por el camino de un descubrir. Y a medida que vamos descubriendo, vamos diciendo, opa, acá hay algo muy interesante que me gustaría investigar más sobre eso. Y tiene que surgir. Y de ahí la importancia de la universidad, porque la universidad te da varias cosas. Y uno tiene que pasar por esas varias cosas para en algún momento decir, esto me interesa más. Me interesa más música barroca. O no, me gusta más música barroca en el barroco tardío, o música barroca en aquel comienzo de la camerata de Bardi, para hacer algunas citaciones de lo que estamos estudiando. O cosas así. O no, yo quiero exclusivamente investigar sobre las obras guitarrísticas del Paraguay de compositores de no más de 20 años. ¿Existe eso? No sé, pero puede ser un campo. Yo voy a estimular ese campo de investigación. Y claro, y ahí es que está la parte interesante de la investigación. Si yo quiero hablar sobre un lápiz, yo voy a tener que hacer una referencia con qué madera se produjo ese lápiz, con qué material se pintó, y entonces de repente me voy a Malasia a estudiar el lápiz que se produjo en Malasia, y voy a tener que interesarme por Malasia. O sea, tiene que ir también enganchando el interés personal. De ahí la importancia de, cuando yo escucho algo, ver cómo ese algo que estoy escuchando en todos los aspectos de la vida, y ahora estamos hablando del aspecto musical, cómo ese algo hace eco en mí. ¿Concordé? ¿No concordé? ¿O todavía no tengo una opinión formada? Siempre estas tres preguntas. Y una vez que concuerdo, ¿por qué? ¿Concuerdo con todo? ¿Qué podría agregar? No concuerdo, ¿por qué? ¿Qué podría criticar? Es un camino. Okay. Muy bien, profesor. Asimismo, también agradecemos mucho y vemos la última pregunta, que sería, según la percepción o saberes de ustedes, ¿cuáles serían esas metodologías a ser utilizadas en la investigación musical? En tan poco tiempo es imposible hablar de las metodologías y cosas así, ¿verdad? Lo importante, yo creo que sobre todo para hablar de eso, es empezar a entrar en ese mundo, ¿verdad? Y sobre todo investigar me refiero a entrar en Google y ver lo que ya se produjo en otros lugares, en otros espacios, en otras universidades, otros músicos, y ahí van a ir descubriendo autores, pensadores, porque sucede que a veces nos quedamos con lo que tuvimos acceso y eso obviamente sirve, pero a veces vienen de otras áreas. Yo soy muy a favor de que trabajemos desde la música en sí, ¿verdad? Y otra vez dentro de todas sus ramas ya produjo muchas cosas. La música se apoyó mucho en la parte de humanas, herramientas del área de humanas que nos sirven súper bien, ¿cierto? Y no necesariamente apoyarnos, no sé, en ingeniería automotriz, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Entonces, ir a ver qué ya se produjeron. Hay cosas más específicas que podríamos hablar en otro momento, pero a modo como tenemos poco tiempo, es eso. Ir viendo, investigando cuáles son medios de camino. Justamente eso de pensar que la música solo debe ser analizada por la partitura y cosas así, son cosas muy específicamente de esa cuestión cerrada y rígida. Es importante ir buscando autores y cosas así. Excelente, entonces muchísimas gracias. Tenemos tantas preguntas, tantas cosas más que queremos compartir, que me parece muy interesante proponer un segundo encuentro de este tema tan bueno, que nos hace bien y que estamos realmente en pañales. Es muy incipiente todavía, pero con toda la fuerza. Así que muchísimas gracias, queridos profesores y queridos docentes y estudiantes, público en general. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias a todos. 98 personas participaron de esto, un éxito total.
Bien, de esta manera concluimos este conversatorio. Agradezco profundamente la participación de todos y hago un reconocimiento especial a los profesores Pedro Martínez y Nicolás Ramírez Salaver. Invitamos al concierto virtual y a la charla del área de vientos que se transmitirá en vivo a las 11 horas por el perfil de la licenciatura en música de la FADA a través de Facebook.